3 minutos pasaron de las 9 de la mañana y es momento de la primera entrevista, del primer contacto que vamos a tener con un protagonista, porque ya que habló de política Fernando Alonso, vamos a seguir en esa línea. Está en comunicación telefónica con nosotros el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. ¿Cómo va, Bianco? Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca? Aquí los saludamos en Futurock. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bianco, bueno, lo que tenemos en términos coyunturales del cierre de la semana es la asunción finalmente de Axel Kicillof al frente del PJ. Si bien eso es un mojón, si se quiere, formal, se puede interpretar como una suerte de señal de largada. Ahora sí podemos hablar de que empieza la cuenta regresiva, el tránsito hacia una campaña electoral. No. Yo creo que no. De lo que se trató fue de un acto formal de consejo de partido, en donde por primera vez el gobernador Axel se ponía al frente del PJ de la provincia de Buenos Aires, en donde se establecieron determinados puntos también formales del orden del día, pero también hubo una discusión política sobre la situación y sobre el rol del PJ bonaerense, pero no significa un punto de largada. Significa, creo yo, una continuidad política en todo lo que venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Ahora sí, ya efectivamente, si vos querés, de cara a organizar al peronismo de la provincia de Buenos Aires para unas elecciones que van a ser el año próximo. Pero no es un punto de largada, no es una candidatura, no es un inicio de campaña. El gobernador siempre fue muy claro públicamente, pero también en las instrucciones políticas que nos ha dado a los que trabajamos con él, que este año no hay ninguna candidatura ni ninguna campaña. Este es el año de la construcción, y me parece que sí es un mojón dentro de esa construcción política. Eso yo lo entiendo así. Ahora, ¿no puede resultar, incluso en contra de los deseos o del organigrama ideado por Axel Kicillof de, bueno, 2026 es un año de gestión, no nos metemos en campaña, la inevitabilidad de asumir la campaña toda vez que estamos viendo que todos los sectores políticos se están moviendo un poco al compás de la caída del gobierno en las encuestas, de la proliferación de los casos, de los escándalos por presunta corrupción y demás? No hay actor político, e incluso diría yo actor económico ligado a la política, que no haya salido a jugar estos días. Lo tenemos que anotar a Mauricio Macri, todo el espacio del peronismo ampliado, incluso el empresariado. Hablábamos recién de Paolo Roca reuniéndose con Mauricio Macri en estos últimos días. ¿No sienten que está la posibilidad de que finalmente, como la imagen de Al Pacino diciendo, bueno, yo quería estar afuera, pero finalmente me metieron, lo terminen insertando en la batalla electoral antes de lo previsto? Mirá, no es que tampoco es que Axel no está haciendo política pensando en un proyecto político para el año que viene. Lo que nosotros estamos diciendo es que hoy no hay ninguna candidatura de parte de Axel. Hoy nuestra prioridad es otra. La prioridad es poder sostener la situación económica real. Te lo digo en serio, porque del día le dedicamos el 90% a eso, a sostener económicamente, sostener la situación social en la provincia de Buenos Aires, y encima cada vez con menos recursos, porque ya no solo que nos han quitado, como hizo desde el primer momento Milei, las transferencias no automáticas que llegaban a la provincia de Buenos Aires, son esos 15 billones de pesos que nosotros hemos reclamado permanentemente, sino que ahora se han sumado recortes de recursos o caídas de recursos por la menor coparticipación y por la menor recaudación propia producto de la crisis económica. Por eso durante el día el 90% del trabajo tiene que ver con eso, y después sí, obvio, con la construcción política, y tampoco uno se puede hacer el tonto ni el distraído. Axel es una de las principales referencias que hoy tiene el peronismo, y si todo el mundo dice que puede ser candidato, por algo debe ser. Ahora, yo también creo, hay ciertas interpretaciones de lo que hace Axel, que bueno, que no es que nosotros las planteamos en términos de una campaña o de una candidatura. Te doy un ejemplo. La otra vez que fuimos a España a tener varias actividades, a buscar posibles inversiones de algunas empresas, de algunos fondos de inversión, que estuvimos en la cumbre progresista, etcétera, se leyó Axel Kicillof está de campaña.
Ahora, debe ser el quinto o sexto viaje al exterior que hacemos, más o menos en los mismos términos. Lo hemos ido a ver a Lula, hemos ido a la asunción de Claudia Sheinbaum, y no tenía que ver con una candidatura o con una campaña. Forma parte de una agenda económica para la provincia de Buenos Aires y de una agenda política. Entiendo que hoy cada cosa que haga Axel va a ser leído, lo hace porque está de campaña, pero te digo la verdad, no ha cambiado la materialidad de las cosas que hace Axel este año respecto de las que hizo el año pasado, del anterior y del anterior. Axel se la pasa recorriendo la provincia, de vez en cuando va a recorrer alguna provincia porque lo invitan, y de vez en cuando hace algún viaje internacional porque tiene una agenda en ese sentido. Bueno, avísenle a Petro. Bueno, es inevitable, sí, es inevitable, es una referencia importante, es el gobernador de la provincia, ha ganado las 2 elecciones con mucha comodidad en la provincia de Buenos Aires, es inevitable que se lo vea como un posible candidato. Bianco, ahí avísenle a Petro porque les arruina un poco la premisa cuando él mismo, por eso el presidente de Colombia lo instala como sí, presidenciable y demás, ¿no? Eso, pero uno no maneja la narrativa de un presidente extranjero, él lo verá como pasa con muchos también, ¿no? Lo verá con condiciones, lo habrá visto con condiciones y salió a plantear eso. Bueno, y está bien, agradecer, pero nuestra construcción política hoy no es para definir una candidatura. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Fernando Alonso te saluda. Te notamos ya recuperado del problema de salud y es una alegría. Se está hablando mucho de la situación en las provincias, en todas las provincias, una situación compleja con caída de recaudación propia y de transferencias, algunas provincias con problemas para pagar salarios, algunas provincias que ya empiezan a cortar servicios. ¿Buenos Aires puede resistir o la están forzando a generar una crisis? ¿Ustedes sienten que hay una estrategia del gobierno nacional de generarles una crisis social en la provincia? Mira, eso es algo que pasó desde el primer momento, como yo decía anteriormente, en general con todas las provincias, porque es un gobierno que, entre otras cosas, ha venido a ajustar fuertemente los recursos nacionales que iban hacia las provincias y paralizó toda la obra pública de las provincias. Nosotros en su momento denunciamos y estamos reclamando desde entonces el parate de 1000 obras que se estaban construyendo con fondos o con ejecución nacional en la provincia de Buenos Aires. Primero fueron las obras públicas que apenas llegó Milei se paralizaron. Después, como te decía antes, todas las transferencias no automáticas que estaban basadas en convenios vigentes, en leyes vigentes, en acuerdos vigentes con el gobierno nacional anterior, también se dieron de baja, se dejaron de pagar primero, se acumuló una deuda y luego se dieron de baja muchas formalmente, otras no, otras todavía siguen vigentes. Por eso, inclusive la semana pasada, el 21 de abril, el martes pasado, el gobernador estuvo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una mediación en donde la Corte Suprema instó al gobierno nacional a pagarle los fondos que legalmente le corresponden a las provincias por la no transferencia de la caja jubilatoria, y le planteó un plazo para presentar un cronograma de pagos, así con otras 8 denuncias hicimos nosotros. Por eso, primero fue el corte de la obra pública, después fue la eliminación de las transferencias no automáticas. Y ahora el problema es que la crisis económica también se está llevando puesta la coparticipación, no porque no la paguen, sino porque es menor justamente por la crisis económica. Se pagan menos impuestos, se recauda menos, llegan menos de impuestos coparticipables a la provincia de Buenos Aires y a todas las provincias, y a nosotros también nos está afectando, a los municipios también les está afectando a nosotros la propia recaudación de nuestros impuestos, del inmobiliario, de ingresos brutos, y a los municipios de las distintas tasas municipales. O sea que la situación hoy en términos de recursos es muy crítica. ¿Es explícito para generar una crisis en la provincia de Buenos Aires? Bueno, no lo sé. Lo que sí lo están haciendo, se está generando obviamente no sé si una crisis, se está generando una situación muy difícil, muy incómoda en la provincia de Buenos Aires, que ya no tiene que ver directamente con los recursos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con que, además de eso, se han quitado los programas de entrega de medicamentos, no hay ayudas, no hay asistencias para la compra de comida en la provincia de Buenos Aires, para aquellos sectores más necesitados, para los comedores, para los merenderos. Se ha ido el transporte a las nubes, los costos del transporte a las nubes, y las empresas de transporte han reducido su frecuencia como modo de acomodarse al nuevo escenario del precio del combustible, que la verdad que el gobierno podría haber tomado alguna medida
extraordinaria, de emergencia, en el marco de la guerra de Irán y del aumento del precio del petróleo y por lo tanto de los combustibles. Bueno, es en el día a día que se va complicando y bueno, nosotros tenemos que estar ahí, repito, con cada vez menos recursos. Ese es el desafío del momento. Te llevo al terreno un poco más político. Hay una idea de algún sector del radicalismo de independizar las elecciones municipales de la elección provincial y nacional. ¿Crees que puede avanzarse por ese lado? Sí, desde hace tiempo hay varias discusiones, no solo del radicalismo, también de algunos sectores propios del peronismo, en avanzar con una mayor autonomía, no solo en términos de las elecciones municipales, sino en términos de recursos, en términos presupuestarios, en términos de determinadas potestades y competencias que solicitarían o que serían interesantes tener para algunos municipios, no sé, que manejen su propia seguridad, etcétera. Yo lo que digo, más allá del tema de elecciones, estamos de acuerdo con el tema de las autonomías municipales. Me parece una discusión muy interesante y que hay que darla con argumentos y con profundidad, pero en última instancia tiene que ver con recursos. Si esos recursos los maneja centralizadamente la provincia o los maneja descentralizadamente los municipios, y cuáles son los impactos de esos recursos. Yo suelo ser más proclive a pensar que determinadas funciones básicas del Estado son mejor administradas cuando se administran a nivel más centralizado, y que algunas otras funciones del Estado está muy bien descentralizarlas. Me parece que hay que discutir cuál es el borde entre esas cosas. Pero lo de las elecciones, bueno, me parece que son rumores. Creo que todavía no hay un proyecto presentado, pero implicaría, creo, que modificar la Constitución. No estoy seguro, pero me parece que implicaría modificar la Constitución. Estamos hablando con Carlos Bianco, él es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y ya que estamos en el tema electoral, obviamente el gobierno ahora incorpora en la agenda la reforma electoral que incluirá la eliminación de las PASO. ¿Cómo se va a parar la provincia de Buenos Aires, el gobernador, sobre este tema? Mira, no hemos tomado una definición taxativamente, lo hemos hablado, sí lo hemos discutido. Yo te digo mi posición personal. Sí. Para mí las PASO son un excelente elemento que permite dirimir internas de una manera más civilizada, transparente y con una mejor fiscalización por parte de la justicia electoral, que si hay que hacer una interna partidaria, cosa que ya ha quedado bastante fuera de moda, inclusive, la realización de internas partidarias. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, creo, si mal no recuerdo, el año pasado hubo una interna partidaria del radicalismo, todavía está judicializada. O sea que si nosotros planteamos el mismo esquema y después se judicializa y no lo podemos sostener, te quedaste sin instrumento para dirimir la posibilidad de eventualmente una candidatura que quieras. O sea que a mí me parece un muy buen elemento, un muy buen instrumento. Siempre lo dijimos, por eso el año pasado, el anterior, cuando se discutió en la provincia de Buenos Aires, no es que se eliminaron, bueno, a nivel nacional también, ¿no? No es que se eliminaron, sino que se suspendieron. Hubo una coyuntura determinada en la que hubo un consenso o un acuerdo en que era mejor no hacer las PASO y no se hicieron. Pero es distinta esa situación en una elección legislativa que en una elección ejecutiva. Una elección ejecutiva donde se dirimen candidaturas a presidente, a gobernador, a intendentes, etcétera. Me parece que siempre suele haber un interés mayor en participar y bueno, creo que ese elemento tiene que permanecer y creo que sería una muy buena forma de, si hay varios candidatos, sea gobernador, sea presidente, se pueda dirimir con el voto popular cuál es el mejor de esos candidatos del peronismo o del frente que se organice en torno al peronismo, para luego tener una candidatura unificada. Cabe pensar entonces que en la medida que esto se discute internamente y demás, podría ser la posición de, el PJ que se referencia con Axel, los diputados, los senadores que voten en ese mismo sentido cuando el gobierno concrete el proyecto de ley. Digamos que en principio sí. Sí. Fer, vos querías... Hay una sensación de que la provincia de Buenos Aires, si lo conversábamos en el arranque del programa, hay una sensación de que la provincia de Buenos Aires muestra hoy un nivel de administración
de la situación económica y social muy buena, contra una historia de la provincia siempre al borde del estallido. Hoy nadie piensa en una provincia de Buenos Aires en ese contexto. Digo, ¿por qué Axel no se para como un gran administrador para hacer una campaña política desde ese lugar? ¿Por qué no valorizan tanto la administración de la provincia? No, es que yo creo que, bueno, digamos que no hacemos alarde de eso porque nos parece lo normal administrar bien a nosotros. No es que somos algo extraordinario, creo yo, no sé, no creo que seamos algo extraordinario porque hemos administrado bien y con transparencia los recursos de la provincia. A mí me parece que eso debería ser la normalidad. El problema es al revés, es que alguna vez, y probablemente muchas veces, hubo otros gobiernos en la provincia de Buenos Aires que no administraron con esa transparencia ni con esa eficacia, si vos querés, los recursos de la provincia. Ahora, vos lo tenés al gobernador permanentemente recorriendo la provincia y mostrando las obras públicas que seguimos haciendo, repito, a pesar de la falta de recursos, los distintos programas que implementamos, etcétera, recorriendo la provincia. Yo creo que eso sí es una forma, inclusive, como más visible, más palpable, más concreta, de mostrar cómo se administran los recursos de la provincia. También le veo un peligro porque está instalado, lamentablemente, por la situación, está instalado que todo aquello que abandona el gobierno nacional, no importa porque después viene el gobierno provincial y lo reemplaza o lo suplanta. Y la verdad que no es así. La verdad que es muy difícil. No hay ningún gobierno provincial, por más grande que sea, por más recursos que tenga, que puede suplantar las obligaciones y las competencias del gobierno nacional. Yo lo que digo es al revés. Se hace lo que se puede con lo poco que se tiene, tratando de tener siempre como norte, facilitarle la vida, mejorarle las condiciones materiales de vida al pueblo bonaerense. Por eso, cuando el gobierno nacional dejó de entregar medicamentos oncológicos, nosotros sacamos un programa para entregar medicamentos oncológicos. Cuando el gobierno nacional dejó de comprar y entregar computadoras, nosotros seguimos entregando computadoras. Pero todo tiene un límite, que son los recursos con los que contamos. Vuelvo a lo que te decía antes, las 1000 obras paradas, el recorte de las transferencias no automáticas a la provincia, la caída de la recaudación nacional y por lo tanto de los fondos coparticipables que llegan a nuestra provincia, la caída de los fondos de la recaudación propia, etcétera, cada vez te van generando una encerrona en donde lamentablemente uno ve todos los días más necesidades y nuevas necesidades, más alimentos, más medicamentos, más atención en el sistema público de salud, más necesidades en las escuelas, más necesidades de obra pública, de mantenimiento y menos recursos. O sea que también digo, es un peligro pensar que la provincia se puede hacer cargo de todo. Nos encantaría si tuviésemos los recursos. El problema es que no llegan los recursos. Bianco, en la semana pasada en este programa entrevistamos a Oscar Parrilli del Instituto Patria, que de alguna manera empezaba a redondear una idea que fue creciendo con el correr de los días del sector kirchnerista, de la Cámpora, del mismo Patria, acerca de que la campaña electoral tiene que tener como principal bandera para el peronismo la Cristina Libre. Ayer mismo Máximo Kirchner dijo que aquellos que ignoran a Cristina, si hubieran estado en otras circunstancias, nunca hubiera vuelto Perón a la Argentina. Está como asentándose en el sector, en el cristinismo, la idea de que si no es la bandera central la libertad de Cristina, la campaña electoral va a ser fallida o no va a tener legitimidad dentro del peronismo. ¿Ustedes lo ven así? Mira, sí, entiendo, ya se había discutido en otro momento, creo que para las elecciones pasadas, la posibilidad, no sé si es eso exactamente lo que dijo el compañero Parrilli, que no había que presentar al peronismo, no sé. Pero ya me acuerdo que para la elección pasada... No, perdón, quiero ser concreto con eso porque le preguntamos sobre la posibilidad del voto en blanco, incluso porque era algo, se discutió mucho sobre la pertinencia de hablar del tema, pero nos parecía lógico en este espacio, si el propio Parrilli decía no puede haber campaña electoral, bueno, la respuesta ¿cuál debería ser entonces? El voto en blanco. Él dijo yo no voy a interiorizarme en eso, se verá
oportunamente. Es decir, no dio precisiones, no lo descartó, con lo cual... Está bien, Sí. pero por eso prefiero ir entonces a lo que sí se discutió en su momento, que fue pública, algunos referentes del peronismo lo plantearon, de en las últimas elecciones, que el peronismo no se presente. Y tomando como paralelismo justamente la proscripción de Perón. Yo creo que hay un error histórico, porque en ese momento no solo que estaba Perón proscripto, estaba el peronismo proscripto. Tanto cuando se llamó a votar en blanco, puntualmente, en Argentina. Hoy, obviamente, Cristina no puede ser candidata porque está sufriendo una condena absolutamente injusta, esto lo hemos dicho hasta el hartazgo y hemos reclamado, obviamente, por su libertad, pero no es que está el peronismo proscripto. Está Cristina eventualmente proscripta, como lo hemos dicho 1000 veces también. Entonces me parece que son situaciones que no se pueden comparar, pero tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga un candidato, independientemente de la situación de Cristina. Otros 4 años más con Milei, no sé qué queda del país yo. La verdad no me parece bueno para los argentinos, independientemente de la política, de quién quiera ser presidente, de quién no quiera ser presidente, etcétera. Nosotros le vamos a plantear a los argentinos que no haya candidato de peronismo y regalarle 4 años más a Milei o alguna otra expresión de la derecha. ¿En serio es ese el plan? Yo no estoy de acuerdo. Discutámoslo, pero yo no estoy de acuerdo. Bianchi, y de mi parte la última, sobrevuela la idea de que este mismo sector planteará la necesidad de que quienes aspiren a encabezar la fórmula presidencial se pronuncien sobre un eventual indulto a Cristina. ¿Eso está en la mente del gobernador más temprano que tarde o anunciarlo? Ya ha contestado el gobernador esta pregunta, ya he contestado yo. Primero hay que poner un presidente antes de que pensar en un indulto o de cualquier otra medida. O sea que ocupémonos de que haya un presidente peronista y después vemos cuál es la mejor decisión que se toma respecto de la situación de Cristina, y yo creo que consultándola a ella, porque lo he visto en los debates públicos, que algunos dicen no, hay que indultarla sin preguntarle, otros dicen no, habría que preguntarle porque probablemente Cristina no quiera, porque un indulto implica aceptar la culpabilidad. Bueno, me parece que habría que hablarlo con ella antes de que alguien pueda tomar una decisión, inclusive un presidente. Pero primero pongamos al presidente, me parece lo más razonable. Pongamos al presidente y veamos cuál es la situación. Tampoco yo conozco la situación, la estrategia judicial que está llevando hoy la defensa de Cristina en torno a su posibilidad de libertad. Por lo tanto, yo no estoy muy capacitado para opinar porque yo no sé eso, no sé ese dato clave. ¿Cuál es la estrategia judicial? No lo sé. Bianco, ¿cómo le va? Victoria Lipo lo saluda. Le quería consultar porque habló recién sobre la demanda que estaba teniendo la provincia, que estaba teniendo que cubrir cosas que la nación estaba abandonando. Quería preguntarle primero cómo estaban financiando eso y segundo si tienen pensado salir a colocar deuda en los mercados internacionales. Mira, lo estamos financiando con los recursos con los que cuenta presupuestariamente la provincia. Una parte de esos recursos es recaudación propia, los llamados recursos de origen provincial, y la otra parte son los recursos que llegan desde Nación bajo la forma legal de la coparticipación. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más recaudación propia tiene, la recaudación provincial. 50% es propia, 50% es proveniente de la coparticipación nacional, a diferencia de otras provincias menores que en general tienen 90% de recursos que llegan por la vía nacional y 10% de recaudación propia. Eso es la fuente de recursos con la que nosotros contamos para llevar adelante nuestras políticas públicas. Respecto de tomar deuda, nosotros tenemos aprobada por la legislatura un monto determinado para emitir deuda, que se corresponde más o menos con los vencimientos de deuda que tiene la provincia de Buenos Aires este año. Eso es lo que se nos aprobó en la legislatura y ya hemos estado haciendo algunas colocaciones en los primeros meses de este año para poder ir cubriendo los pagos de deuda. Claro, de deuda en pesos. Sí, deuda en pesos. No, nosotros no estamos saliendo a colocar en los mercados internacionales, son todas colocaciones en el mercado local porque nosotros no necesitamos dólares, la verdad, bueno, más o menos, porque la deuda que nos dejó Vidal y que nosotros reestructuramos apenas llegamos en el año 2020, se terminó de hacer la reestructuración en el 2021,
Vidal cometió un error gravísimo para una provincia, que es tomar una cantidad de deuda en dólares muy grande, porque después la provincia no produce dólares, no accede a dólares. Los dólares los toma el gobierno nacional a partir del cobro de los impuestos al comercio exterior, las retenciones, los derechos de importación, etcétera. Por lo tanto, nosotros cada marzo y cada septiembre tenemos que salir al mercado único y libre de cambios a comprar los 420 millones de dólares que necesitamos para pagar la deuda que nos dejó Vidal. Así que así de compleja es la situación financiera en la provincia de Buenos Aires. Cada marzo y cada septiembre nosotros tenemos que pagar 420 millones de dólares de esa deuda que nos dejó Vidal, esa herencia pesada que nos dejó Vidal y que tampoco sabemos para qué la tomó, porque obra pública no hizo, mejorar la educación no la mejoró. Bueno, pero no quiero volver con este tema porque... Sí, que la deuda que están reclamando en la Corte es más o menos el 40% del presupuesto de la provincia. ¿Qué tan cerca está la provincia de quedarse sin fondos? No, mirá, a ver, quedarse sin fondos. No, fondos va a tener la provincia. El punto es para cuántas cosas se alcanzan esos fondos. Para cuántas cosas se alcanzan y las prioridades que vos determinás para esos fondos. Obviamente lo primero que tenés que hacer es pagar los salarios de los trabajadores y el gasto corriente. Y después tenés que priorizar en qué utilizás esos fondos. Obviamente hoy las prioridades, viendo la situación social, son los medicamentos que lleguen a la población, los alimentos, asegurar los servicios básicos de la provincia de Buenos Aires, la educación, la seguridad, la justicia, la salud, etcétera, y después lo que resta es obra pública. Ahora, ¿cuál es el problema? Efectivamente, como se han ido reduciendo los recursos de la provincia de Buenos Aires, la parte que está quedando para obra pública es cada vez menor. Nosotros en 2022-2023, del presupuesto total, utilizábamos aproximadamente un 9% para llevar adelante obra pública en la provincia de Buenos Aires. Hoy esa proporción ha bajado al 2 o al 3%, lamentablemente, porque antes, como te dije recién, vos tenés que pagar salarios, gastos corrientes, asegurar salud, educación, etcétera, y lo que te queda es para obra pública. Y bueno, ese es el ajuste al que nos lleva Milei. No es que nosotros queremos ajustar y dejar de hacer menos obra pública. En un momento no te queda más plata y tenés que hacer lo que podés. Bianco, le agradecemos mucho por este ratito con nosotros, A ustedes, muchas gracias. Muy gentil. Carlos Bianco es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y pasó por Futurock contándonos, bueno, bastantes de los temas de la política que veníamos charlando, bastantes de los temas económicos que tenía en carpeta Victoria Lipo, con muchas ganas de charlar con Bianco. Teníamos